Continuando con el capítulo de control digital, veremos hoy la función de transferencia y los filtros digitales, así como también algunos tips para la interconexión de los mundos digitales y analógicos. Para investigar el comportamiento de un sistema lineal e invariante en el tiempo en el entorno digital, le vamos a inyectar una señal de prueba que tiene la forma de la figura, vale decir, en el instante inicial 0 vale 1 y luego en el resto de las muestras vale 0. Recordemos que podemos representar nuestro eje de tiempo discreto como n por t, el periodo de muestreo. Esta señal digital recibe el nombre de delta impulso de Kronecker y se puede expresar con este formato delta sub d de n igual a 1,000 por el resto de los valores. Es una expresión matemáticamente muy simple que, como veremos, se puede utilizar como el componente básico de otras señales. Así, por ejemplo, supongamos tener la siguiente secuencia, una señal digital, por decirlo de alguna manera, que es x de n igual a 3 en el primer instante de muestreo, 1 en el segundo instante de muestreo, 2 en el tercer instante de muestreo, menos 1 en el cuarto instante de muestreo y 0 en el resto de las muestras. Esta señal podemos reescribirla en función de nuestra recientemente conocida delta de Kronecker como x de n igual a 3 por la delta de Kronecker en n más la función delta de Kronecker en n-1 multiplicada por 1 más 2 veces la delta de Kronecker en n-2 menos la delta de Kronecker en n-3. ¿De acuerdo? Recordemos que si hay linealidad, hay superposición aplicable, ¿verdad? Y por lo tanto, en forma gráfica, esta secuencia o señal discreta que teníamos, la podemos concebir como la superposición de estas 4 delta de Kronecker desplazadas en el eje temporal y multiplicadas por una constante, ¿sí? Fíjense que tenemos la señal descompuesta en estas 4 componentes, una delta de Kronecker multiplicada por 3, como veíamos en la filmina anterior, otra desplazada una muestra multiplicada por 1, otra desplazada 2 muestras multiplicada por 2 y la cuarta multiplicada por menos 1 que aparece en la tercera muestra. Genéricamente entonces cualquier secuencia o señal digital la vamos a poder expresar como una sumatoria de infinitos términos de una constante, o la muestra, un valor de muestra, multiplicado por la delta de Kronecker y donde el valor de k de la sumatoria me va a decir en qué ubicación del eje temporal discreto aparece esta determinada muestra. Esta función delta de Kronecker recibe este nombre porque se asimila mucho a la delta de Dirac que conocíamos para los sistemas analógicos, ya que permite encontrar la respuesta o modelar el sistema lineal e invariante en el tiempo, de modo tal de poder obtener la respuesta luego para cualquier entrada arbitraria. Vamos a analizar este ejemplo gráfico para clarificar un poco nuestras ideas. Supongamos tener la señal que teníamos en las filminas anteriores del ejemplo, que valía 3, 1, 2, menos 1 y el resto de las muestras 0. Y a un determinado procesador de tiempo discreto le aplicamos una delta de Kronecker, como la que vemos aquí en la figura, en la primera parte, y a la salida obtenemos como respuesta a esa delta de Kronecker un 1 en la primera muestra, en la muestra 0, un 2 en la muestra siguiente y un 1 nuevamente en la segunda muestra, y así luego sucesivamente muestras iguales a 0. Esto sería
el modelo que tiene nuestro sistema en el tiempo discreto. Lo que haremos ahora es inyectarle la señal de entrada y veremos cómo responde este sistema o este procesador de tiempo discreto para la entrada XDN que teníamos. Y para eso vamos a explotar justamente lo que decíamos, el hecho de que estamos trabajando con señales y sistemas lineales y que podemos aplicar superposición. Entonces vamos a ver cómo cada una de las componentes de esta señal digital XDN afecta por separado o excita por separado a nuestro procesador de tiempo discreto. Fíjense, cuando inyectamos la primera muestra de la señal, que es 3 en el tiempo 0, a la salida de nuestro sistema lo que obtenemos es 3 en el tiempo 0, 6 en el tiempo 1 y 3 en el tiempo 2. ¿Sí? Cuando le inyectamos la segunda componente de la señal discreta, que es 1 en el tiempo 1, que lo modelábamos con delta de n-1, la salida de este sistema vale 0 en la primera muestra, porque no teníamos excitación, y vale justamente lo que habíamos identificado previamente, o sea, 1, 2 y 1 para las muestras 1, 2 y 3 respectivamente. Para la tercera muestra de nuestra señal, que vale 2 en el instante de tiempo 2, y lo modelamos como, o lo representamos como 2 veces delta de n-2, la salida, fíjense, vale 2, 4 y 2 ahora, desplazada una muestra. O sea, a partir de la muestra número 2, en el eje de tiempo, tenemos un valor de 2, en la 3 vale 4 y en la 4 vale 2. En el resto de las muestras vale 0. Por último, nuestra señal tiene un valor de, nuestra señal de entrada, tiene un valor de -1 en la tercera muestra, que la modelábamos como menos delta de n-3, y la salida para esta excitación es -1, -2, -1 a partir de la tercera, cuarta y quinta muestra respectivamente. Muy bien, entonces la salida que provoca esta señal es justamente la superposición de todas estas excitaciones por separado, y lo que hacemos entonces es, en cada instante de tiempo, para cada muestra, fíjense, hacemos la suma y obtenemos en la muestra 0, como salida, ¿no? Obtenemos en la muestra 0, 3, en la muestra 1, 7, en la muestra 2, 7, en la muestra 3, 4, en la muestra 4, 0 y en la muestra 5 obtenemos un 1. Esto que vemos aquí desplegado para los distintos instantes de muestreo es un concepto muy similar al concepto de convolución que hacíamos con los sistemas en el dominio del tiempo continuo, ¿no? Para los sistemas analógicos. Esto sería equivalente a hacer una convolución discreta del modelo que teníamos para la planta y la entrada o excitación que le estamos aplicando. En efecto, si generalizamos el ejemplo anterior, vamos a ver que podemos obtener una expresión de lo que vamos a denominar sumatoria de convolución. Ya dijimos que cualquier secuencia o señal digital podía expresarse como una sumatoria de infinitos términos de la muestra, x de k en este caso, multiplicada por la delta de Kronecker desplazada. Y cada componente de esta señal, como vimos en el ejemplo, produce una respuesta, genera una excitación en cada instante de tiempo y produce una respuesta que no es otra cosa que el valor que tiene en determinada posición en el eje temporal multiplicada por el modelo que habíamos obtenido de ese sistema digital.
Por lo que la respuesta global a la salida de nuestro procesador digital, de nuestro sistema lineal invariante en el tiempo, en el dominio digital, va a ser una señal IDN, que va a ser una secuencia también, que constará de infinitos términos que se obtienen como producto justamente de cada una de las muestras de entrada por el valor que tiene el modelo que hemos identificado. Notemos que esta delta de Kronecker justamente puede servirnos para tomar el valor de la muestra que tiene en cualquier posición una secuencia o señal digital cualquiera, o sea que nos sirve para identificar al sistema digital o para tomar una muestra de una señal en un determinado instante del tiempo discreto. Como decíamos, adelantamos que la versión analógica de estas ideas es la integral de convolución, en la que podemos obtener la salida I de t en función de la entrada, x también definida en el tiempo continuo, y el modelo que tenemos del sistema encontrado o hallado en el dominio del tiempo continuo, que es esta h de t, que se conoce justamente con el nombre de la respuesta impulsional del sistema, y ese impulso es justamente la función delta de Dirac. A partir de la expresión de la salida en el dominio discreto IDN dada por la ecuación 915, podemos, aplicándole la transformada en z, obtener esta nueva expresión 916, que es la I de z, también una sumatoria de infinitas muestras ubicadas en el eje del tiempo discreto gracias a la presencia de este operador z a la menos k, como el producto de la transformada en z del modelo que teníamos para nuestro procesador digital y la transformada en z de la señal de entrada. A partir de esta ecuación 916 estamos en condiciones entonces de definir la función de transferencia muestreada hz como sigue. H de z entonces va a ser el cociente entre la transformada en z de la secuencia de salida, I de z, que acabamos de ver, y la transformada en z de la secuencia de entrada, x de z. Sin embargo, nos convendría denominar, con la nomenclatura que ya conocemos de nuestro lazo de control, a esta función de transferencia ya para ponerla en términos del controlador que queremos diseñar. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación 917 en la que la función de transferencia d de z va a ser la transformada en z de la variable manipulada, la u de z, sobre la transformada en z de la señal de error discretizada. Esto lo podemos ver expresado también como u de z igual a d de z por e de z, a partir de la cual podemos obtener, como vamos a ver enseguida, la ecuación recursiva de nuestro controlador o de nuestro filtro digital. Fíjense que este d de z lo podemos expresar como un cociente de polinomios en z del tipo sumatoria desde i igual a 0 hasta m de unos coeficientes b sub i por z a la menos i en el numerador, y en el denominador una sumatoria desde i igual a 0 hasta n de unos coeficientes a sub i por z a la menos i con un a sub 0 igual a 1. Si a esta expresión de d de z la reemplazamos en la ecuación 917, esta ecuación amarilla que nos daba la función de transferencia del filtro, la función de transferencia de nuestro controlador, la antitransformamos, o sea, la llevamos nuevamente al dominio del tiempo discreto, obtendremos una expresión que ya hemos visto
por otras aproximaciones de otra manera, que es la ecuación recursiva o la ecuación de diferencias, que viene dada por la siguiente ecuación 918. Observemos que esta ecuación 918 expresa una señal de salida u de nt como una sumatoria de m términos de unos coeficientes que están multiplicando a la señal de entrada, al error, menos una sumatoria que contempla, también multiplicada por otros coeficientes a sub i, a los valores anteriores que tuvo la salida de nuestro filtro, ¿sí? Esta 918 justamente es la ecuación universal de los filtros digitales lineales. Y a partir de ella se pueden obtener distintos tipos de filtros. Vamos a ver los tres más elementales, que son el filtro autorregresivo, que lo obtenemos a partir de esta ecuación 918, si nos quedamos solamente con la primera entrada y hacemos que la salida dependa de los estados anteriores de la salida. Tal como se aprecia en esta expresión que está pintada en verde, en la que aparece este U sub n, en la que ya hemos quitado el periodo de muestreo de todas las muestras para abreviar la nomenclatura, como B sub 0 por el error en el mismo instante que la salida, más una sumatoria que depende de los valores anteriores de la salida, como decíamos. De este modo, los B sub i son iguales a 0 para todo i mayor que 0. Si vemos un esquema de funcionamiento de este tipo de filtro autorregresivo, podemos apreciar que con una excitación de entrada, aquí, que está graficada como x de n, produce una salida que se realimenta con retardos, en este caso, en este ejemplo, con el retardo de una muestra y se multiplica por a sub 1, y con el retardo de dos muestras y se multiplica por a sub 2. La función de transferencia de este filtro en el dominio de la transformada z, fíjense que tiene esta expresión que aparece aquí en la parte inferior derecha. H de z es igual a 1 sobre 1 más a sub 1 por z a la menos 1 más a sub 2 por z a la menos 2. Nuevamente, a partir de la expresión 918, si hacemos que los coeficientes a sub i sean todos iguales a 0, obtendremos un filtro en el que la salida solo depende de los valores de las entradas multiplicadas por estos coeficientes b sub i. Estos filtros reciben el nombre de filtros de media móvil o moving average, o filtros FIR, porque tienen una respuesta al impulso que es finita, o sea, se agota en un tiempo finito de muestras. Fíjense que esto es una gran diferencia con respecto a lo que sucedía en los sistemas analógicos, en los cuales la extinción de los transitorios, al estar modelados por exponenciales, solamente exponenciales decrecientes, en el caso de que sean sistemas dinámicos estables, solamente se hacen cero cuando el tiempo tiende a infinito. No podemos en un tiempo finito considerar que el transitorio se ha extinguido. Obviamente es una cuestión de modelo que a los fines prácticos, con que el transitorio se extinga lo suficiente como para que los valores de las variables, por ejemplo la variable controlada, entre dentro de la banda de error de los sensores, ya es suficiente. Pero era una limitación que teníamos por modelado en el tiempo continuo, que ya no la tenemos en el tiempo discreto. Bien, entonces la expresión de un filtro FIR tiene la forma que vemos aquí en esta ecuación. U de n está dado por la sumatoria desde i igual a 0 hasta m de los coeficientes b sub i por e de n menos i.
A sub i igual a 0 para todo i, de modo tal de no tener en cuenta valores anteriores de la salida. El esquema de representación gráfica que tenemos para este filtro lo podemos ver en esta figura en el que la entrada x sub n multiplicada por un coeficiente b sub 0 afecta directamente a la salida i sub n, así como también la entrada retrasada una muestra y multiplicada por b sub 1 y retrasada otras dos muestras y multiplicada por b sub 2. En este ejemplo, entonces, la expresión de la función de transferencia en el dominio de la transformada en z vale h de z igual a b sub 0 más b sub 1 por z a la menos 1 más b sub 2 por z a la menos 2. Bueno, finalmente, si implementamos con la 918 un filtro completo en el que tengamos coeficientes b sub i y a sub i, tendremos el modo más general que da lugar a los filtros de tipo ARMA, ¿no? Por la combinación de autoregressive y moving average nos queda el filtro ARMA, en el que, como vemos en esta expresión gráfica, la salida depende de la entrada, de valores previos de la entrada y también de valores previos de la misma salida. Por lo tanto, la función de transferencia que nos queda en el dominio de la transformada en z es b sub 0 más b sub 1 por z a la menos 1 más b sub 2 por z a la menos 2 en el numerador, y en el denominador 1 más a sub 1 z a la menos 1 más a sub 2 z a la menos 2 para este ejemplo ilustrativo. Como ya hemos adelantado, en el dominio digital es posible conseguir respuestas, conseguir situaciones que no es posible obtener en el dominio analógico. Por ejemplo, lo que comentábamos de una respuesta al impulso que sea finita, que se agote en un número finito de muestras.